cuando quieras. Empezamos, muy bien. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo en directo desde Twitch o desde el vídeo grabado en YouTube o desde el podcast que siempre saco de este directo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Novum, un programa donde hablamos de ciencia y ciencia ficción y siempre lo hacemos en base a una película, a un libro, y hoy lo vamos a hacer en base a una película y a un libro con el mismo título, y lo vamos a hacer como siempre con un invitado, y hoy nos acompaña Miguel Castaño, que es un amigo del CERN, un ingeniero, creo. Eso dice ser, ingeniero del CERN, que trabaja en cosas que echan chispas, en los aceleradores de partículas, y que además hace... es divulgación lo que haces de cine. Sí. Sí. Tiene una cuenta de Instagram que se llama 2 Second Review, donde en casi literalmente 2 segundos hace reviews de las pelis. No importa si son nuevas, si son antiguas o qué. Y es muy original. De hecho, tiene más seguidores que yo en Instagram. Y eso lo lleva el hecho de la originalidad. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Es correcta la introducción que he hecho? Sí, casi todo lo que has dicho. Quizás una cosa no es verdad, pero el resto sí. Ya podéis adivinarlo. ¿Quieres desvelar cuál no es? No, que lo pueden adivinar. Bueno, vosotros mismos podéis dejar en los comentarios qué es lo que creéis que no es. Yo diría que no es ingeniero, pero yo ya lo conozco. Yo diría que no es ingeniero. Pero bueno. Pues eso. Como os decía, hoy vamos a hablar un poco de la película 2001, Una Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, del año... ¿Qué año es? 68, 67. ¿verdad? 68, me parece que es 68. Ahí lo pondré. Y hoy va a ser un poco más diferente. Normalmente utilizamos una peli o un libro como excusa para hablar de la ciencia que hay detrás y casi nos olvidamos de la película en sí. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de la película y de las sutilezas científicas y tecnológicas que se pueden extraer de esta peli, que para los que no la hayáis visto es una peli muy recomendable. Una peli, bueno, ahora la comentaremos un poco más al detalle, es muy recomendable como peli de ciencia ficción, y no solo como peli de ciencia ficción, sino como película, como obra maestra de la historia del cine, yo creo. Y que desde el punto de vista científico-tecnológico pues tiene muchas cositas, pero a lo mejor no sería como Interstellar, donde claramente te hablan de agujeros negros y de la relatividad. Y no, es como todo que está mucho más implícito y no te explican prácticamente nada y todo es mucho más visual. Y vamos a hablar un poco de diferentes aspectos que se pueden extraer de la película, pero siempre utilizando la película. ¿Tú has visto 2001, Una Odisea del Espacio? La he visto un par de veces. Una vez con 8 años, me la pondré a mi padre. No sé si sobreviví a la película en aquel momento, y otra vez pues hace un par de semanas, yo creo, con la excusa de esto. Y de aquí ya hasta 20 años no la volverás a ver. Bueno, la verdad es que me gusta esta película, y cuando volví a verla más. Entonces, tú porque eres un cinéfilo. Es que soy un cinéfago. Entonces, también. A todo lo que entre. Pues mira, sí que es lo que tengo aquí. 2001, Una Odisea del Espacio es de 1968, efectivamente. Recordad que el hombre llegó a la Luna, porque el hombre llegó a la Luna en 1969. Eso dicen, y eso tenemos que decir, porque eso es así. La versión oficial. Es la verdad. La versión de la ciencia. Estamos todos comprados. Es de antes de llegar a la Luna, cosa que es muy interesante, y llevó como hablaremos después, a muchos otros temas. Y está dirigida por uno de los directores. Yo no soy... A mí me gusta el cine, pero no soy cinéfilo ni cinéfago, correcto. como tú. Pero sí que es verdad que Stanley Kubrick está considerado como uno de los grandes directores de la historia del cine. Sí. Yo de Stanley Kubrick creo que he visto 2001, La Naranja Mecánica y La Chaqueta Metálica. ¿Has visto Ice White Shot? No. Bueno. Esta es de las últimas que hice. Es la última, creo que es de 99 o por ahí.
Entonces como más modernilla y tal, pero bueno. Pero con Tom Cruise. Tom Cruise y Nicole Kidman cuando eran marido y mujer todavía. ¿Pero por qué crees tú que se le considera uno de los directores top? Bueno, El Resplandor. El Resplandor. El Resplandor sí que lo he Centros de visto. Gloria. Vale, de El acuerdo. Resplandor sí que lo he visto. Sí. Bueno, Barry Lyndon no lo habrás visto, ¿no? También otro buen cacharro de película, pero muy bueno. No, creo que lo que pasa con Kubrick es que fue un director muy prolífico, hizo muchas películas, pero explorando muchos géneros distintos, tomándose mucho tiempo para cada película y haciendo realmente al final películas muy buenas de muy diversos géneros y muy diversos estilos. Entonces por eso también llama tanto la atención. No es como otros directores que son muy buenos en su campo. Michael Bay es bueno haciendo explotar cosas. Pues a tope con Michael Bay cuando explota cosas, ¿no? Pero Kubrick trabajó muchos estilos y muy bien. Por eso se le valora. Y en especial por 2001, porque yo creo que si veis la estética de la película, hoy canta un poquito, digamos, hoy no sería una peli con esa estética quizá, pero tampoco dirías, cuando tú la ves hoy, no dirías que es del año 68. Realmente toda la estética, toda la tecnología que hay detrás está muy muy trabajada y es increíble que... Sí, con esta peli pasa lo que pasa con con muchos productos de ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX, sobre todo que utilizan cosas muy modernas con otras que que en la época de internet nos parecen completamente obsoletas, como el hecho de que no haya internet, de que utilicen cabinas de teléfono en un futuro muy lejano, nos desencaja un poco. Entonces lo que pasa con 2001 es que hay escenas espaciales que son brutales, todo lo que sucede en el espacio, todas las mecánicas en el espacio, la mecánica orbital que se ve es espectacular, pero luego lo alternan con tecnología de comunicación especialmente muy muy básica. Y es que, bueno, claro, en los últimos 50 años la tecnología, sobre todo de comunicación, ha avanzado muchísimo y es donde vemos que choca un poco más. No, tienes toda la razón. Es sobre todo cuando aparecen humanos relacionándose entre sí, es ahí donde no acaban de acertar. Es cómo se comunican. Pero yo reviendo la película, una de las cosas que me fijé es que en la nave, al principio de la película, en la nave en la que viajan, en el asiento de delante del pasajero, hay una pantallita que se parece un montón a las pantallitas actuales de los aviones, que dudo yo que en los años 60 hubiese muchas pantallas de vídeo en los aviones, para poca gente que podía viajar. Es una cosa interesante. Pero hablemos del origen de esta película, cómo surgió. Y el hecho, y esto creo que yo sabía que había un libro de Clarke, Arthur C. Clarke, que se llama igual, 2001, una odisea del espacio, pero me dijiste tú que en realidad la película estaba basada en una historia corta también de Clarke, que se llama El Centinela. ¿De qué va El Centinela? Sí, bueno, no es que la película se basase en El Centinela, sino que Arthur Clarke había escrito esta novela corta El Centinela y luego ambos, Arthur Clarke y Kubrick, decidieron hacer un brainstorming y sacar a la vez película y novela larga. Entonces, El Centinela va, si habéis visto 2001 también os suena, de uno de los primeros exploradores que llegan a la Luna, están explorando la Luna y se encuentran un artefacto que claramente no es natural, o lo que podemos llamar natural. No es roca, ¿verdad? Sí, no sé, en el caso del Centinela es una pirámide, ¿no? Si no me equivoco, pero es algo que claramente ahí no ha aparecido de manera natural, alguien lo ha puesto. Exacto. ¿No? Y eso es un poco el punto de partida con la película. Sí. En la película, en los primeros minutos, aparece lo que se conoce como el monolito, del cual hablaremos después. Un objeto que parece extraterrestre, ¿no? Que no está puesto, no ha crecido ahí de manera natural, sino que está puesto por una civilización más avanzada, y eso es un poco lo que desencadena toda la película. ¿Tú te has leído el libro? No me lo he leído. Yo tampoco me lo he leído.
habrá que leérselo para la próxima vez. Al parecer es mucho más detallado, la película es, como tú decías, más alegórica, mucho más simbólica, y el libro da muchos más detalles de qué es el monolito, para qué sirve, cómo lo pusieron ahí y algo así. Un poco más al estilo de Clarke, ¿no? Sí. Es decir, si leéis algún libro de Arthur C. Clarke, veréis que describe muy bien toda la tecnología que se utiliza y demás. En el caso del libro de 2001 no lo sé, pero seguramente irá por esa vía. ¿Y a ti en general te gustó la peli o no? Sí, me gustó la peli. Como he dicho, cuando la vi con 8 años seguramente me la dormí entera, pero ahora me gusta mucho. Es que es un tostón. Es una... Tienes que tener ganas de ver películas. Tienes que haberte hecho una siesta, Estuve tomarte un café. Estuve tentado ayer de buscar, que a lo mejor no sé si alguien lo quiere buscar, alguien de los que nos estáis siguiendo lo quiere buscar, durante qué porcentaje de la película hay diálogo. Y seguramente muy pequeñito. Sí, muy poco. Muy poco. Muy poco. O sea, yo solo recuerdo que ayer volví a ver la película, me la puse así un poco de fondo. 3 minutos, los 3 primeros minutos, es pantalla en negro. Sí. Y una música increciendo, algo así, ¿no? Sí. Y cuando aparece la imagen como de la sabana, donde luego aparecerán los primeros homínidos, se corta la música y ya durante 20 minutos solo son gruñidos. Exacto, y es el primer acto donde son gruñidos y golpes, porque no hay humanos. Eso. En el cuarto acto tampoco hay voz. No. Porque nada. El personaje está solo y en el tercer acto la mitad de la voz es una inteligencia artificial que habla muy lento. Así que en general la película tiene mucho silencio o mucha música. Sí, pero porque también está pensada para que disfrutes mucho las imágenes. Visualmente. Que visualmente, incluso ahora tú la ves en 2020 y las escenas en el espacio son sobrecogedoras. Son brutales. No, pero además, pese a que no hay diálogo, la música que hay de fondo juega un papel muy importante, ya sea una nota increciendo o Así habló Zaratustra con el que se abren los títulos o... Ay, pensaba que íbamos a empezar el vídeo con alguna música de estas de... Bueno, para el montaje de YouTube a lo mejor ponlo en el montaje. Venga, sí. Lo pongo para el montaje de YouTube. Pero es eso, toda la sonoridad está ambientada con lo que pasa en la película y hace que la imagen se realce aún más. Pero sí, como aquí comenta Gonzalo, pone que es lentita. Pues lentita yo no diría que es lentita, es muy lenta. O sea... Hay que saber valorar todos los ritmos. No, pero o sea, la gracia es que es una película que es lenta, pero que realmente tiene un sentido y tiene o sea, está bien hecha. Hay pelis que son lentas y son una mierda. Y entiendo que tenga público al que le puede resultar aburrida, pero si te interesa la tecnología, la ciencia ficción, el espacio, temas como de exploración espacial, aprendes un montón con esa película. Y no te explican nada, prácticamente. O sea, no te explican nada. Sí, que antes del directo lo comentábamos en comparación con Interstellar, donde casi todo lo que pasa en la película te lo explican en plan, uy, ahora vamos a envejecer por esto, por Incluso esto, por demasiado. Para algunos pensarán que es demasiado. En esta es todo lo contrario, todo está explicado en imágenes de alguna manera y luego eres tú quien... Por eso hemos venido aquí a nosotros a explicarlo, bueno, a dárselo mascadito a los oyentes. De hecho, no creo. No vamos a Bueno, a mí tengo que decir que es una peli que me gusta, pero que es difícil de ver en el sentido de que no es una de esas películas que te dices que te pones de vez en cuando para pasártelo bien un rato. Venga, me pongo resacón en la no es Michael Bay. No. Pero entonces, ¿por qué hemos elegido esta película? Bueno, ¿por qué has elegido esta película? Pues para hablar de la ciencia y de la tecnología, que ya va siendo hora de que hablemos de ello, ¿no? Mira, siempre me gusta comentar la nota que le ponen en IMDb, 8,3. Sí. ¿Es justa? Es justísima. Eso está lleno de pedantes gafapastas, como yo, que le ponemos 9 y 10 a esta peli, claro. Vale. Tú podrías hacer un 2-second review
de 2001. Mañana lo sacas. Vale. Mañana haces tu second review. Venga. Le voy a poner música de fondo. Tum, 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 tum. Mi. Tum, tum, tum. Vale. Venga. Final. Hablemos de ciencia. Hablemos de la ciencia. Primero de todo, la peli ocurre en un contexto muy particular de la exploración espacial. De hecho, es el inicio, ¿no? Los años 60 son el inicio de la exploración espacial, que de alguna manera culminan con la llegada del hombre a la Luna en 1969, pero durante toda la década de los años 60 pues estaba la carrera espacial entre los soviéticos y Estados Unidos, y Stanley Kubrick va y saca una película sobre esto. Creo, yo diría que es la primera película de ciencia ficción seria. No seria. No quiero decir seria, pero realmente ¿cómo se dice en términos cinematográficos? No sé, a nivel técnico sí que fue la más precisa, o la que buscaba más la... Fue como un salto. Sí. Y eso seguramente vino por el hecho de que Kubrick seguramente estaba impregnado también de toda la influencia de la carrera espacial. Sí, yo lo achacaba también a la influencia de Clark, que tuvo mucho efecto en... Bueno, el guión al parecer lo escribieron juntos, con una noche de brainstorming y luego muchas cartas. Pero sí, sin duda, en la época, Guerra Fría, carrera espacial, esas tensiones, era muy importante. Aunque luego cabe decir que las relaciones los pocos diálogos que hay entre los personajes de la película son súper relajados y contrastan un montón con la tensión de la película en sí. Uh-huh. Porque luego y eso es una cosa de un análisis que vi. Perdón. Que los diálogos entre las personas son muy banales, es muy de estar por casa, no tienen realmente, los personajes no se desarrollan en profundidad, es todo basado en mostrarte la tecnología y en explicarte un significado más allá, pero los personajes no juegan un papel, no es que no jueguen, es que no se desarrollan demasiado, es todo basado en el desarrollo tecnológico. Sí, es más el hombre y la tecnología que el hombre y el hombre. Sí, de alguna manera la película pues es eso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el hombre y la tecnología desde el acto 1, ¿no? Uh-huh. Que sería el nacimiento de la humanidad, en el que el primer homínido descubre que con un fémur de otro animal puede utilizar esa tecnología para imponer su fuerza a los otros, hasta el final. Uh-huh. De alguna manera, y eso es un poco lo que queremos explorar. De alguna manera lo que yo entiendo que nos está diciendo la película es que la evolución humana de alguna manera vino, evidentemente hay muchos factores, pero de alguna manera se vio disparada por el uso de la tecnología. Sí, así es. Efectivamente, es el nacimiento de los homínidos, ese australopiteco que vemos en el primer acto hace 4 millones de años, que empieza a usar tecnología, elementos culturales, herramientas, pues vemos que es como le dispara en el sentido evolutivo. A partir de ahí, de hecho, pues hay un salto ya somos capaces de hacer naves espaciales, con esta famosa escena de transición, y sí, al final toda la película para mí es una alegoría de cómo los humanos utilizan la tecnología, se aprovechan de la tecnología y cómo al final es parte de sus vidas. De alguna manera, cómo se integra. Pero al final también está el hecho de cómo yo creo que se da la vuelta a la tortilla. Y al principio es el hombre o el homínido controlando la tecnología, y al final hay un intento como de la tecnología intentando controlar al homínido, ¿no? Sí, yo no creo que sea tanto como una lucha de poderes o de control, sino realmente que se plasma, que puede ser, o sea, es una interpretación, y como hemos dicho no se explica mucho, con lo cual cualquiera tiene cabida. Yo lo veo más como las tecnologías como herramientas o incluso como armas
También en esa época yo creo que era en una época más violenta, donde se veía todo más como más miedo, como si todo fuesen armas, y la tecnología como un arma que si llega a ser muy peligrosa por ser muy muy avanzada, puede poner en peligro también a la humanidad. Y en ese contexto de Guerra Fría, pues también creo que tiene mucho sentido eso. O sea, ¿crees que de alguna manera HAL rebelándose contra el humano es como, dentro del contexto de la Guerra Fría, es como un aviso de, ojo, que lo que nosotros hagamos con la tecnología puede acabar con nosotros mismos? Exacto. El mal uso de la tecnología nos puede llevar Exacto, una tecnología demasiado al ocaso. avanzada. Si perdemos el control sobre ella, nos puede acabar con nosotros. Aunque desde luego eso se hizo en los años 60. Ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial es un debate que ya está aquí. Si la inteligencia artificial nos puede acabar con nosotros en el momento que nos supere. De hecho, eso es un poco lo que veo, sobre todo, pues eso, al final, ¿no? Cuando el ordenador de la nave intenta hacerse con el control y empezar a tomar decisiones de manera autónoma, pues eso es evidentemente un presagio de lo que es la inteligencia artificial, que seguramente en aquella época no sé si ya se utilizaba el término inteligencia artificial. No sé de cuándo es el término. No lo sé, la verdad. Una buena cuestión. Si alguien lo sabe, que lo diga. ¿Tú no habías invitado a alguien aquí a hablar de inteligencia artificial? Sí, pero ya se me ha olvidado todo. No, pero hablamos de otras cosas, sí. ¿No? Podéis repasar el capítulos anteriores en el que hablamos de Ex Machina y inteligencia artificial. Pero es eso, al final la relación entre HAL 9000 y el humano es lo que se ha ido repitiendo, es un motivo que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la ciencia ficción y de películas como Ex Machina. Es exactamente lo mismo, ¿no? La máquina rebelándose contra el ser humano. Hay un punto que me gustaría tratar, que es dentro de todo lo que estábamos comentando, de que esta película surgió en medio de la carrera espacial, que surgió en 1968 y en 1969 llegó el hombre a la luna por primera vez. Hablemos del tema conspiranoico. Conspiranoia, me encanta. Yes. Es mi favorito. Yes. El hombre no llegó a la luna. El hombre sí llegó a la luna. Vale, no es un debate, esto no es un debate, no. Es broma, esto lo puedes cortar luego. No lo voy a cortar. La gente tiene que saber exactamente quién eres y por qué te expones a estas cosas. Pero eso... No, efectivamente. Siempre ha existido, bueno, desde la llegada del hombre a la luna ha existido mucha conspiranoia respecto a eso, diciendo que el hombre no llegó, buscando pruebas o excusas. Y una que tiene mucho que ver con esta película es que se dijo que, dado que Kubrick había grabado a mediados de los años 60 escenas en la luna para este segundo acto de la película 2001 y escenas con mucho realismo, pues una de las teorías dice que la NASA, la CIA, contactó a Kubrick para aprovechar los escenarios, los decorados y la experiencia y el buen hacer cinematográfico que tenía él para grabar 3 llegadas a la luna, y que lo que se habría hecho era en el año 69 hacer un lanzamiento, que los astronautas estuviesen orbitando y luego orbitando la Tierra pero sin ir a la luna, y luego se emitirían estas imágenes grabadas por Kubrick. Obviamente esto es falso porque se ha llegado a la luna. ¿Y por qué se ha llegado a la luna? Porque se puede. Porque se puede y hay muchas pruebas. Y hay muchas pruebas. Luego ya la física y la ciencia ya te la dejo a ti. No, pero es curioso. A modo de anécdota, si uno compara las imágenes de la misión Apolo llegando a la Luna y la película 2001, Una odisea del espacio, dices, a ver, Kubrick, si realmente hubiese producido los vídeos de la llegada a la Luna, yo creo que los hubiese hecho mejores. Son de una calidad bastante lamentable. Sí. No, claro, luego me imagino a la NASA haciendo un degradado de calidad, aumentando mucho el zoom. ¡Zoom digital! Pero yo me pregunto, la gente se lo hubiese creído igual. O sea, si tú eres capaz de poner un hombre en la luna y sacas imágenes, no te voy a decir 4K, pero en color y con cierta calidad,
la gente se lo hubiese Sí. creído igual. No, Sí. no hubiese puesto en duda, uy, es que se ve demasiado bien, ¿no? A ver, los tontos de siempre lo habrían puesto en duda igual. Miguel Bosé, por ejemplo. Miguel Bosé. Me pregunto qué habría dicho Miguel Bosé en el año 69 con esto. Bueno, Miguel Bosé, si nos estás viendo, manifiéstate. Igual desaparece aquí. Seré tu amante bandido. Pues sí, no, es divertido. Es divertido todo este tema, pero a la vez es preocupante porque más Sí. de 50 años después todavía seguimos. Hay gente que sigue con Pero nos ha dado esto. una escena maravillosa que fue con el 50 aniversario, o sea, el año pasado, ¿no? Con el 50 aniversario de la llegada a la Luna. Me parece que fue Buzz Aldrin. Me parece que era Buzz Aldrin. Estaba haciendo una entrevista o fue a un congreso, no sé qué, y se encontró. O sea, Buzz Aldrin que tiene, yo qué sé, 90 años. ¿Qué edad tendría por ahí? 80, 90 años. Es un señor con su bastón. Pero no se murió hace poco, Aldrin. ¿Quién se murió? Hay uno Vale. de ellos se murió. Es igual. Bueno, Adelante, yo voy a contar la tira. anécdota y luego luego- buscamos qué personaje era, ¿vale? Tú cuenta la anécdota y luego buscamos Vale. la verdad. Vale, pues algún astronauta de alguno de estos primeros Apolos 11, 12, 13, de los que llegaron, los que fueron para la Luna, fue a un evento de estos de 50 aniversario de la Luna y apareció una persona, ¿cómo se llama esto? Una persona que no cree en la llegada a la Luna, Un escéptico. un escéptico. Pero es una palabra un poco fea porque al final a todos nos gusta ser escéptico, pero no Sí. sé, escéptico radical. Escéptico... Sí, no, la verdad es que estaba buscando una palabra más despectiva. Pero bueno, apareció uno de estos. Apareció uno de estos, se puso a increpar a Buzz Aldrin. Y Buzz Aldrin, un señor de 80 y pico años, le metió un puñetazo. Le metió un puñetazo. Entonces, esto está grabado. Y es un ¿Ah, sí? señor de Yo no lo- 85 años Oye, yo no lo he visto. metiéndole un puñetazo a un gilipollas. Yo Y no- entonces yo dije, mira, yo solo por esto ya merece la pena. Hostia, Toda yo no lo he visto. todo el programa Apolo merece la pena por este vídeo. Negacionista, hay alguien que dice. Ah, que negacionista. este Era, negacionista, sí, era un sí, poco sí, más la es- palabra que buscaba. sí, Gracias. no es negacionista, es despectivo. Bueno, Para mí sí. sí. Bueno, pues por favor, buscad ese vídeo también. Buzz Aldrin Punch Negationist, algo así, y Canela en rama. Vale, yo no lo he visto. No lo he visto. Es una Bueno, buena te recomendación. da poco. Una buena recomendación. En cualquier caso, a un negacionista le das cualquier cosa y se agarra a ello y no hay manera de Le sacarlo. das un puñetazo y Le das un se agarra a ello. Pues eso seguramente lo utiliza ahora como argumento. Sí, no, ahora seguro que es famoso, es el popular de los Como negacionistas porque que es, es un mártir. su último recurso es la violencia. Buena. Eso lo decía Asimov, creo, ¿no? La violencia es el recurso de los ineptos o algo así. Me parece que... Y entonces llegó Buzz Aldrin y le cerró la boca a Asimov Te vas a enterar. usando la violencia para un buen fin. Vas a ver todo lo que es los ineptos. Bueno, no, una historia Bueno. entretenida. No sé, ¿tú cuánto crees que nos llevará a seguir con estas teorías negacionistas? Siempre. Ah, o sea, siempre, esto siempre va a estarán haber- aquí, ¿no? Siempre va a haber esto. Qué pena. Pero bueno. Bueno, ¿Y cómo? Es que a esta gente, aunque las cogiese y las pusiese en la superficie de la luna, lo negarían. bueno, hubo el documental este de Netflix de Netflix, no lo sé, de los terraplanistas, donde hacen un experimento de la hostia súper caro para probar que la Tierra es plana y al final prueban que la Tierra es redonda. ¿Sabes? Y entonces están los negacionistas diciendo, ¿seguro que ese láser apunta ahí? Pero eso está muy mal hecho. Es decir, tú no puedes hacer un experimento para probar tu hipótesis, ¿no? O sea, bueno, sí que lo puedes hacer, pero en el sentido de que tú haces el experimento para ver si es plana o es redonda, no para probar que es plana y si no es, te enfadas y dices, "No, esto no vale". Pero esto es como el tipo este que se construyó el cohete casero y se Palmó. murió porque quería subir. Oye, no te voy a decir que me dé pena, pero sí que un tío que es capaz de en su casa fabricarse un cohete, el pobre yo creo que pensaba subir hasta la estratosfera, pero Yo tampoco sé cuánto cuesta un cohete, pero yo creo que el turismo espacial tampoco es tan caro, ¿no? bueno, seguramente cuesta menos que tu vida. Si te has de Si eres matar- negacionista, tu vida, ¿cuánto? Bueno, no vamos a... Dejamos de hacer sangre ya con el tema. Sí, Vale. ya está. Yo creo que es suficiente.
Entonces, un tema que... Mira, y aquí vamos a aprovechar para hacer publicidad. No lo habíamos pensado, pero vamos a hacer publicidad. Miguel y yo tenemos un proyecto Ujú. que es un podcast. Así es. Otro podcast. Como si no hubiese ya podcast. Una persona, un podcast. Que nadie te quite tu derecho a hacer un podcast. Ese es el lema. Hacer podcast es gratis. Así que... Y lo estamos preparando, llevamos meses en preparación, tenemos un par de capítulos grabados y uno de ellos va precisamente sobre evolución humana y hemos entrevistado a gente que realmente sabe sobre el tema y a las cuales les preguntamos explícitamente sobre la relación entre la tecnología y el ser humano hoy en día, ¿no? Y nos explicaban, y ahora sí que les puedes comentar un poco más, nos explicaban que efectivamente hoy en día la tecnología de alguna manera se ha integrado en nuestra cultura, en nosotros mismos y de alguna manera nuestra evolución es gracias y con la tecnología. O sea, nuestra evolución con la tecnología forma parte de nuestra, si quieres, nueva evolución, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, hablamos con con varias gente, pero este paleontropólogo, por ejemplo, nos decía que... que nos dijo, fue hace muchos meses. No, que efectivamente evolucionamos con la tecnología, pero la tecnología al final es un rasgo característico nuestro hasta el punto de ser un rasgo biológico, igual que un tigre tiene garras y un pájaro tiene alas, nosotros tenemos capacidad de hacer objetos y lo que pasa es que lo estamos llevando a un extremo muy grande. Muchísimas especies tienen esta capacidad cultural de crear herramientas, de crear mecanismos, lenguajes, pero nosotros lo hemos llevado mucho más lejos. Entonces, al final, esa tecnología representa la mayor parte de nuestra característica evolutiva. Y de alguna manera hace que sea una evolución más rápida de lo que sería, digamos, si solo tenemos en cuenta la selección natural, que de alguna manera... Por cómo hemos organizado las sociedades, la selección natural tiene como un poco menos de peso en el sentido de que a los menos adaptados los ayudamos a que se integren y tal. De alguna manera no se quedan por el camino, ¿no? Exacto, la selección natural habla de que el medio va a seleccionar a aquellos individuos que son aptos y descartar a los que no. Y realmente los humanos nos hemos sobrepuesto un poco al medio. Y el medio pues nos da un poco igual, ya. Y por supuesto que seguimos seleccionando, por supuesto que seguimos evolucionando, pero ya no es el medio natural el que nos selecciona, sino son otras características, ya nosotros mismos, o los medios que construimos. Y ahí es donde entra la tecnología como parte integradora ya de nuestra evolución. Y yo creo, al menos para mí, es uno de los mensajes que intenta enviar la película de 2001, ¿no? Es como evolucionamos gracias a la tecnología y esto se ve claramente, sobre todo en el corte que hay cuando el homínido lanza el hueso hacia arriba y hay un corte un poco brusco, pero está bien buscado, ¿no? Que es como si el hueso se transformase efectivamente en una nave espacial. Es como hay un salto ahí de 5 millones de años o 4 millones de años de golpe, pero viene a decir eso, ¿no? El hueso, lo que empezó siendo un hueso, una herramienta, la herramienta más básica, acaba siendo una nave de transporte que nos lleva, como aparece en la película, a la luna de una manera corriente, ¿no? Es como eso. Y luego, pues eso, ¿no? Como comentábamos antes, acaba concluyendo pues con la relación con esta inteligencia artificial. Sí, bueno, para mí la verdad es que concluye mucho más tarde, incluso el cuarto acto. Sí, el cuarto para mí es el más importante y el que más me flipa. Para mí es el que menos entiendo. Te lo explico ya ahora, ¿no? No pasa nada. Bueno, resumimos un poco y luego me das tu interpretación, ¿vale? Vale. En el cuarto acto, digamos que el astronauta David se ha deshecho ya de HAL, ¿no? Así es. De esta inteligencia artificial que controla la nave. Y es él el que domina la nave y entra en un espacio, en un metaespacio. Es que no se sabe si es un metaespacio, si es una dimensión adicional. Llega a la órbita de Júpiter, encuentra otro monolito orbitando Júpiter. Eso es. Y lo que suponemos que es al entrar en contacto con ese monolito. Es como entra en un portal. No se sabe. Sí.
Hay una relación extraña. Entre una especie de portal. Podría ser interpretado como un portal a otra dimensión, como una alucinación simplemente, Sí. ¿no? De alguna manera. Y esto lo lleva a viajar como en el tiempo, lo lleva a David a viajar al futuro y se ve a sí mismo con, ¿qué? 30 años más, que a su vez se ve a sí mismo postrado en la cama, pues casi Sí. a punto de morir, y luego delante de la cama donde se está muriendo aparece otra vez el monolito, y luego la cámara se pone En el punto de vista en del el monolito. punto de vista del monolito. Y esa. ¿Sabes que a mí? Y ¿Sabes David, que para mí? Bueno, vale, acaba. y David, que está como a punto de palmarla, como que renace y aparece un bebé en su lugar. Y ahí concluye la película. Vale. Sí, exacto. Esa es la descripción visual. Es descripción visual puramente. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Vale. Esa también es mi interpretación. También te digo que, para mí, es ese cambio de plano de David, el astronauta, David. postrado en la cama, a ver el monolito, a luego el punto de vista del monolito, me parece lo más flipante de toda la peli. Os tenéis que tragar 3 horas de peli antes de llegar a ese No, si no, pueden poner el final y y ya está. No, sí, Vale. o sea, al final, o sea, la peli está dividida en esos 4 bloques que se pueden ver de alguna manera independientes. Sí. Son Pero 4. bueno, explico esto un poco, y es que efectivamente el monolito representa la tecnología o el avance tecnológico de los humanos en todo momento. Entonces, bueno, el primer contacto con el monolito es el empezar a usar tecnología, empezar a usar herramientas. En siguientes escenas, el monolito va a suponer una capacidad de comunicación o de viaje, de transporte enorme. Y en ese último momento, efectivamente, puede ser una alucinación, puede ser un viaje en el que el humano se está viendo a sí mismo en el futuro, pero lo último que ve antes de el último salto tecnológico que va a dar ese humano, antes de el fin de la humanidad, ve la tecnología, y en el siguiente momento él es la tecnología. Se ha integrado en el monolito, por eso vemos la imagen desde el punto de vista del monolito, porque él se ha integrado con la tecnología, y así es como acaba el Homo sapiens, el momento en que nos integremos con la tecnología. Habremos dado el salto. Habremos dado el salto a la siguiente especie. Y ese creo que es realmente el futuro de la humanidad. Ser como- un monolito. No integrarnos con la tecnología. Es decir, pues implantes robóticos, interfaces cerebro-máquina, etc. Pero esto, a lo mejor alguien puede pensar que esta integración va a ser una cosa discreta, ¿no? De no estamos integrados, sí estamos integrados. Pero es algo progresivo. Yo creo que ya estamos parcialmente integrados con la Sí, tecnología. estamos integrados en el sentido de que yo tengo esto en la mano y no lo suelto. Que por cierto, ¿quieres explicar? Mira, no se cae. ¿Quieres explicar ¿Qué? tu primera idea sobre el monolito y la tecnología? Vale, Vosotros fijaos. vale. En El monolito, tal y como lo describe Arthur Clarke en la novela, es un paralelepípedo, es un prisma rectangular negro de 1 por 4 por 9. Supongo que Arthur Clarke hablaba de 1 por 4 por 9 pies, porque él medía en pies. ¿Pero qué es un prisma rectangular negro de 1 por 4 por 9? Efectivamente, esto ha es el sido... monolito. Esto ha supuesto el mayor salto tecnológico. Iba a decir de la historia. No. A ver, es un poquito arriesgado, pero te lo juro. Para mí, los saltos tecnológicos más importantes de la historia de la humanidad son empezar a hablar, empezar a escribir y el smartphone. Y te lo digo en serio. Adiós. El fuego, secundario. No. Entramos a los detalles si quieres. Para mí el Vale. fuego es un descubrimiento que yo considero inevitable. El fuego es algo Sí. que sí o sí Ujú, acabas dominando. Tarde o temprano es algo que de alguna manera es natural. ujú. No es lo mismo, para mí, que descubrir cómo funciona la mecánica cuántica y desarrollar transistores que te permitan crear monolitos. Ujú. Para mí. Bueno, también, ¿por qué digo esto? Que entiendo que pueda ser muy... ¿Cuál es la palabra que busco? Me la había apuntado porque nunca... Puede ser muy controvertido. Pero creo que realmente los mayores avances tecnológicos de la humanidad vienen por cuando hemos conseguido comunicarnos de manera mucho más eficiente.
Es decir, cuando empezamos a hablar, Ujú. eso supuso un cambio de la hostia. Cuando empezamos a escribir, otro de los principales cambios. Pero fíjate que de hablar a escribir, Sí. ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos siglos pasaron? Pues unos, Bueno, escribir... unos 90.000 años o así. Se dice más o menos que en torno a 100.000 años empezar a hablar y en torno a 10.000 años, 12.000 años o menos empecé a escribir, pero de ese orden. O sea, Mucho Pues- tiempo, muchísimos años. Entonces, los principales cambios o cuanto más ha evolucionado la humanidad ha sido cuando hemos sido capaces de comunicarnos más eficientemente. La imprenta tampoco fue algo tan revolucionario, pero fue muy revolucionario en el sentido de que permitió más comunicación. Y cuanto mejor y más nos comunicamos, más rápido avanzamos. Internet también fue muy revolucionario, pero no fue más revolucionario que tener una enciclopedia muy muy buena. Lo realmente revolucionario es esto, porque nos permite estar comunicados siempre. El hecho de que lugar, en en cualquier lugar, en cualquier momento, cambia un poco nuestra perspectiva. Antes, Internet es muy revolucionario, pero yo siempre tenía que interrumpir lo que estaba haciendo para ir a Internet a consultar algo. Ahora no tengo que Yo interrumpir. recuerdo cuando tenía que cortar la línea de teléfono para conectar el módem. Ujú. Tú eres un poco más joven que yo y no sé si... No, yo recuerdo. Pi, 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 Sí. pi, 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 pi. Que tenías que Sí. esperar... Mamá, que ¿me puedo conectar? No, porque tengo que llamar a tu abuela. Exacto. Entonces no podías conectarte. Entonces, Internet estuvo muy bien, pero creo que el smartphone es más revolucionario por el hecho de que realmente nos conecta de una manera más directa y más continua al resto de personas del mundo. Y por eso creo que la siguiente super salto tecnológico va a ser cuando tengamos esto implantado en el cerebro. Hay un chiste muy bueno de Berto que lo que pasa es que no lo voy a contar porque Spoiler. porque Berto tiene mucha más gracia que yo y contado pierde. Hmm. Pero básicamente dice que en el momento en que tengamos smartphones implantados en el cerebro, también nos implantaremos un controlador, un joystick, en los genitales. Porque así podremos pasarnos el día tocándonos los huevos. Bueno. Sí, ¿querías hablar de otra cosa? No, pero eso, creo que 2001 plasma el monolito como las mejoras tecnológicas, y yo los veo sobre todo también un poco en el tema de comunicación, lo que ha propiciado los mayores avances en la humanidad, y creo que plasma muy bien el hecho de que el último avance tecnológico del Homo sapiens va a ser el integrar nuestro cuerpo y nuestro cerebro directamente con herramientas de comunicación, Kubrick, con el monolito, un visionario. un visionario. Y con respecto a esto, querías hablar de... Sí, Neuralink, Eso. otro proyecto loco de Elon Musk. ¿Está relacionado con esto? Sí, sí, está relacionado con Vale, esto. vale. Digo, es que me has dicho que querías hablar de ello y yo no domino mucho de Neuralink. Explícame. Vale. Bueno, es otro proyecto loco de Elon Musk. También todo buen podcast de tecnología que se precie tiene que hablar de Elon Musk en algún momento. Y es un proyecto que busca hacer interfaces cerebro-máquina. O Brain Computer Interface. O Brain Machine Interface. Esto básicamente es poner chips en el cerebro que puedan enviar y recibir señales eléctricas y por lo tanto interactuar con nuestras neuronas. Esto no es nuevo, esto se hace en laboratorios, esto es para gente sorda que pueda oír, para gente ciega que también pueda reconocer un poco su entorno. Hemos visto también vídeos de gente moviendo brazos robóticos simplemente con la mente. Entonces, esto es algo que existe. Pero Elon Musk pues quiere hacer, como hace con todo, coger algo que ya existe y hacerlo muy comercial. Entonces la empresa esta Neuralink, que él fundó, o cofundó, busca hacer estas interfaces cerebro-máquina pues mucho más asequibles y aptas para todo el mundo. En principio, para gente con discapacidad, con el objetivo de ir progresando y que al final todo el mundo pueda tener un implante con el que pueda... con el que su cerebro directamente pueda interaccionar con las máquinas. E interaccionar pues de la misma manera que lo hacemos con un smartphone, pues que tú quieres escribir un mail y puedas escribirlo, visualizarlo y enviarlo. O quieres ver un vídeo de YouTube y que puedas visualizarlo. O que quieres prepararte un café y si tienes una smart cafetera,
pues puedas pensar, cafetera, Un expreso. un cafelito ahora que tengo sueño, Mm. y te lo prepare. Muy loco eso. Entonces, es muy loco, pero es un poquito lo que busca esta empresa. ¿Tú sabes en qué escala de tiempo estamos hablando? Y la escala de tiempo sí creo que es sorprendentemente corta, en el sentido Bueno, que, pues, que creo que lo vamos a ver. A lo Elon Musk, que en 2025 estamos en No, claro, Marte, y lo más estará diciendo, bueno, esto, chavales, prepararse, que os estoy poniendo chips en el cerebro a todos el año que viene. No, obviamente, no va a ser rápido nivel Elon Musk, pero va a ser rápido de que sinceramente, creo que va a ser en este siglo y creo que lo vamos a ver. Nosotros igual, como un poco viejos carcas, diciendo a tus hijos, ¡hijo! Siempre estás ahí enchufado al Neuralink. Al Neuralink. Esto en nuestra época, yo, o sea, en mi época salía a jugar a fútbol y no jugaba a fútbol virtual como tú. Exacto. Pero creo que lo vamos a ver. Y que realmente es el siguiente paso. Porque un poquito lo que defiende esta empresa y estas teorías es que la comunicación ahora está limitada por los canales que tenemos para comunicarnos, que es la voz, que es lenta y encima yo me trabo al hablar, con lo cual tampoco es de muy buena calidad. O lenta porque tenemos que escribir con nuestros pulgares o con nuestros dedos. O sea, el escribir se va a acabar seguramente en algún... O sea, con lo cual, pensando lo que quieres expresar. Sí. Y luego aparte con la idea de que los humanos somos muy malos transmitiendo... Sobre todo tú. Ciertos conceptos con calidad. Es decir, somos muy malos para describir una imagen. Para contar un chiste de Berto. Somos malísimos. Somos también muy malos para describir nuestras emociones. Entonces, si conseguimos quitar estas barreras a la comunicación, por un lado, la barrera de realmente el tiempo que pasa en que yo quiero decir algo y tú lo recibes, y por otro lado, la pérdida de calidad en el que yo trato de buscar las palabras a lo que tú entiendas, pues realmente con esta comunicación cerebro-computador, cerebro, ahorraríamos muchísimo. Como siempre, una comunicación más efectiva, ¿no? Que es lo que comentabas antes con la revolución del teléfono, internet o... Así es. Es una mejora al final siempre en la comunicación. Y por eso muchas teorías plantean esto como el siguiente salto importante, porque se va a ser una mejora de la comunicación enorme. Y también esto asusta, porque por el momento que tenemos el cerebro conectado, te da miedo que el hackeo, te da miedo pérdida de individualidad. Te da miedo que tú te has pasado un montón de años estudiando un doctorado y yo de repente me puedo conectar a tu cerebro y decir, yo sé todo lo que tú sabes. Black Mirror. Tenemos que hablar de Black Mirror un día. Hay mucha gente que me ha dicho que quiere hablar de Black Mirror, pero es un poco así. A mí eso no me da miedo, porque, o sea, no es que no me dé miedo. A priori no me da miedo, porque al final es como siempre, ¿no? El uso de la tecnología tiene sus dos caras y depende de nosotros al final hacer un buen uso o un mal uso, ¿no? A mí lo que me da un poco más de miedo es que todos estos grandes avances estén controlados y tengan como responsable a la misma persona. Eso a mí es lo que más me hace dudar. Sí, y bueno, en esta casa, ¿se puede decir que en esta casa somos muy fanboys de Elon Musk o no? Dilo tú si quieres, o sea, aplica a quien quiera. Yo creo que tiene ciertas virtudes, pero no es un modelo. Sí, no, efectivamente. Yo soy bastante fan de Elon Musk, pero por otro lado es un explotador. Pero por otro lado ha puesto un coche en órbita alrededor del Sol, que es más de lo que yo puedo decir, ¿no? Es lo que tú vas a hacer, ¿eh? Tú puedes poner un coche en órbita en el desguace. Y no sería la primera vez. Pero sí, o sea, evidentemente hay muchas cosas que dan miedo de este tema. Pero creo que hemos pasado por cambios muy salvajes muchas veces, la humanidad. Y al final, pues se sobrevive. Y si no, pues como dice Jordi Serrallonga, no lo sabrás el paleantropólogo que entrevistamos, el Homo sapiens se extinguirá. Bueno, esto lo dijo dentro de una frase mucho más larga, con mucho contexto, ¿vale? Y mucho mejor explicado. Sí. Esto de Elon Musk, no sé qué pensáis vosotros que estáis en el chat. Esta semana ha sido divertido porque ha habido un poco de... No ha llegado a ser una discusión ni debate ni nada, pero Javi Santolaya expresó de alguna manera... ¿Era Javi o era Martí? O los dos, creo que era.
cierta afición por Elon Musk, y luego Crespo salió diciendo todo lo contrario. Yo apoyaba a Crespo. Yo soy más del bando no anti Elon Musk, pero sí que, ojito, o sea, sobre todo con su figura, él como figura. Sí. Seguramente él como empresario o como visionario ingeniero o físico visionario, pues seguramente es muy bueno, pero como no me gusta tenerlo como ídolo, no como ¿sabes? Sí, sí, entiendo. Entiendo también, por lo que tengo entendido, sus empresas funcionan con unos métodos Claro. para empezar como de Realmente, explotación laboral, claro, ¿no? Pues no es creo que no es el sitio ni el momento para entrar en ello, pero es un debate interesante. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para conseguir progreso tecnológico? Porque él dice, no, es que trabajando 40 horas nadie ha cambiado el mundo. 40 horas a la semana nadie ha cambiado el mundo. Eso creo que no es cierto, pero sí que es verdad que seguramente trabajando más cambias cosas más rápido. Eso podemos estar quizá de acuerdo. Lo que pasa es ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para un avance tecnológico rápido, ¿no? Realmente hace falta trabajar en unas condiciones de semi-explotación, si quieres, no sé, yo no lo quiero decir así porque tampoco tengo pruebas, para poder poner un hombre en Marte en 2025. ¿Hace falta? ¿Tenemos que hacerlo así? bueno. No sé qué pensáis vosotros. Sí, A mí me crea dudas, al menos. Y sí, mira, de su figura, de su personalidad, pues hay mucha controversia y que tiene mucho sentido. pero también es verdad, y esto, mira, esto es una de las cosas que estoy viendo la serie documental esta de Netflix de Michael Jordan, The Last Dance, donde en el último capítulo que he visto, voy por la mitad, habla de la dificultad de estar en lo más alto y de ser el foco de toda atención, en el cual no se te permite nada, y cualquier cosa que hagas que se desvía mínimamente de lo que se espera de ti, eh, se exagera, se hace una bola súper grande de la cual es muy difícil salir. Entonces yo creo que Elon Musk será como sea, ¿no? Pero también es verdad que seguramente está bajo la lupa constantemente, y cualquier cosa que haga se magnifica, seguramente muchas veces de manera justificada, muchas veces de manera totalmente irreal. No estamos allí para comprobarlo, ¿no? Veo por dónde vas y tiene sentido, pero en concreto en el caso de la figura de Elon Musk, creo que también él se da a sí mismo ese toque excéntrico que tiene con muchas cosas, pues el nombre de su hijo o hija, no sé, o detalles así, creo que se da esa aura excéntrica para protegerse un poco de esto. Es decir, en el momento que haces muchas de estas cosas, que la opinión pública lo tome como algo normal o lo normalice, y que cuando hagas cosas que, como tú dices, que se puedan salir de la norma, no te castigan tanto. Entonces no sé si esto lo hace a propósito o no, pero... También puede ser una estrategia. Es difícil, ¿no? Sí que es verdad que es una figura muy compleja, yo creo, y que está sujeta a críticas constantes, y entonces saber gestionar eso no tiene que ser fácil. Desde luego. Igualmente no tiene que ser fácil, y desde aquí es muy fácil criticar y decir es un cabrón explotador, o es un genio, es un Leonardo da Vinci, pero seguramente pues la cosa es mucho más compleja, o espero que sea mucho más compleja, y no se puede tratar de una manera tan superficial. Mira, aquí gente dice: alabo su genialidad, pero no lo tendría ni de jefe ni de amigo. Es un punto de vista. Estoy de acuerdo. De jefe sobre todo. De amigo a lo mejor, quién sabe. No, tiene pinta de que las relaciones personales le cuestan bastante. Sí. Pero bueno. Pone mismo, dice, es una persona tipo sádico muy tóxico. Bueno, ahí eso ya, yo ya no sé. Es difícil. Cualquier caso, Elon Musk, sí, eso ya trataremos en otro capítulo. Yo creo que, mira, ya llevamos una hora de directo. Hemos hablado un poco de todo lo que queríamos comentar, ¿cierto?
Mm, Creo que sí. sí, ¿Nos hemos dejado algo? No sé, yo tampoco sabía muy bien de qué íbamos a hablar hoy, así que Yo he venido aquí yo he venido aquí porque me ha invitado a cenar. Sí, alitas de pollo con patatas. Muy ricas, sí. Muy bien. ¿Cómo podemos concluir esto de 2001, una de el espacio? Vedla si no la habéis visto. Verla, sabéis que tenéis que dedicarle un tiempo. Ya sabemos todos que tenemos esto siempre atado a la mano. Cuento una historia muy Cuéntala, guay. cuéntala. Bueno, es muy corta. Bueno, que sirva como Vale. cierre. Una amiga mía se lavó las manos con el móvil en la mano. O sea, tenía el móvil en la mano y se fue a lavar las manos y se enjuagó así. Y el móvil... Parece una tontería, Mierda. pero... O sea, no se dio cuenta. ¿Y no se dio cuenta? O sea, lo tenía... Efectivamente, simplemente tenía el móvil en la mano el monolito integrado. Tenía el monolito integrado y siguió haciendo sus movidas. Como lavarse las manos. Es como cuando llevas un anillo que al principio dices, sabes que lo llevas, pero luego ya lo integras parte de ti, no sabes que llevas un anillo. Y pues... No me ha pasado eso. A mí sí, estoy casado. ¿Estás casado? Estoy casado. No, es muy interesante. Es una anécdota que da para reflexionar, sobre todo a tu amiga. No sé si reflexiona mucho con eso. Isabel, si estás viendo esto, hola. ¿Seguís siendo amigos? Mm, Ok. Se corta ya, ¿no? No, para acabar, quería... Siempre en cada episodio hacemos una recomendación bibliográfica. Recomendar algún libro, alguna peli, algún documento extra que pueda aportar algo más al contenido de este episodio. Y yo desde mi punto de vista creo que recomendación la que ya hemos hecho, aparte de ver la película evidentemente, es leer la historia corta esta de Arthur C. Clarke, El Centinela. Es muy interesante, es muy corta, se lee en un cuarto de hora, o sea, son 15 páginas, es muy interesante. Y no es que te vaya... No va mucho a profundizar demasiado en lo que es la película ni nada, no, simplemente es como se ve el punto de partida y se ve un poco todo el desencadenante de la película. Y luego supongo que yo no he leído, pues ni Miguel tampoco, el libro 2001. Muy buena recomendación, con criterio. Sí. No, pues yo creo. Sí. Mira, es que Arthur C. Clarke yo lo recomiendo a ciegas y ya está. Muy bien. ¿Y tú tienes Pues, alguna recomendación? Esta vez me lo he preparado. Y... ¿Te lo has preparado? Sí. Pero si tú venías aquí y no sabías que ibas a explicar, ¿no? No, te lo he comentado antes, una serie que se llama Years and Years. Es una serie británica, años y años, que... ¿O está en Netflix o HBO? No está en Netflix. Está pirata. Está pirata. Bueno, sigue una familia en los próximos años, en un futuro cercano, a corto o medio plazo. De hecho, cada capítulo se desarrolla como 3 años más tarde que el anterior. Y tiene cierto espíritu a Black Mirror, en el sentido que ves los cambios tecnológicos y cómo eso afecta a la sociedad, pero es mucho más profunda. Para mí es mucho más acertada que Black Mirror, que a veces creo que se le va demasiado la pinza, y sobre todo en el aspecto negativo, siempre remarcan el aspecto negativo de las cosas. Y Years and Years creo que es muy acertada a nivel tecnológico, a nivel político, y cómo va a ir cambiando la sociedad esto a corto o medio plazo en la primera mitad del siglo XX debido a la tecnología. ¿Es muy larga? ¿Hay muchas temporadas? No, creo que son 6 capítulos de 1 hora y ya está. Oh, me encantan esas series. Esas son las mejores series. Buena recomendación. Que saben empezar y saben acabar a tiempo y... Years and Years. Years and Years. Years and Years. Recomendación para todos vosotros. ¿Alguna recomendación más? No me lo he preparado tanto. Ya está. Y la has improvisado hace 5 minutos. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres decir algo más? Nada, muchas gracias, me lo paso muy bien. Muchas gracias por venir. Os recomiendo que sigáis la cuenta 2 Second Review en Instagram. Está escrito aquí. Es muy divertida y es una lástima que no publique más posts porque es muy divertido. Bueno, ahora en veranito con el tiempo libre igual me lo tomo en serio. Venga. Pero si pelis has visto muchas. Miles. Pues tienes miles de posts potenciales posts. Potenciales posts portuguesas. No, lo dejamos ahí. Muy bien, pues a todos vosotros muchas gracias por seguirnos un día más.
La semana pasada anuncié que para esta semana teníamos planeado un episodio que iba a ir sobre la ciencia de los efectos visuales de las pelis de ciencia ficción con Carolina Jiménez. Está por ver todavía si va a ser esta semana o la semana que viene, porque como dije, ella vive en Vancouver y estamos acabando de cuadrar los horarios. Pero ese será el próximo episodio sí o sí. Así que os espero a todos otra vez que sigáis ese episodio que tiene seguramente muy buena pinta. Y como siempre, este vídeo luego lo subiré, luego no, mañana ya porque es tarde, lo subiré a YouTube y luego sacaré el audio y lo subiré a iVoox, donde lo podéis escuchar si vais a correr, si estáis cocinando o si no tenéis tiempo de ver el vídeo. Así que otra vez muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias Miguel. Gracias a ti. Te espero en otro capítulo, quizá. Quizá. ¿No? Si te ofrezco la cena seguro que sí. Con cena seguro. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Adiós. Adiós.